Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Nuestro invitado de hoy mostró un ferviente deseo de desplazar a la razón, elevando a lo más alto su voluntad para poder vivir momentos sublimes sobre la arena, convirtiéndose en leyenda. Elevando su natural talento con los frutos de su trabajo y los cimientos naturales de la confianza en uno mismo, ha defendido, reivindicado y engrandecido la arena, limpiando los santuarios secretos de su alma. Con ojos de visionario, fermentados de locura y evangelio, su fastuosa carrera es producto del desciframiento obstinado de los grandes enigmas del entrenamiento. Con un don para extraer sentimientos y estados del alma en la arena, ese lugar donde lo conocido y lo desconocido juegan codo con codo, su éxito es producto de las ideas cambiantes de la existencia. Hoy, cara a cara con Hugo Van Damme, el Michael Jordan del fútbol playa, Ramiro Amarelle. Ramiro Amarelle, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, en primer lugar agradecerte la entrevista porque con tu presencia tengo que decirte, Ramiro, que sigue reinando la excelencia en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Un placer. Ramiro, de ti se ha dicho de todo y en términos superlativos. ¿Te abruma estar considerado uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol playa? Bueno, como todo en la vida, todo es subjetivo, todas las opiniones son respetables. Habrá quien te vea muy bien y habrá quien te vea muy mal. Y dicho eso, la historia del fútbol playa es muy corta, así que espero que vengan muchos que rápido sucedan este nombre mío y pongan otros mucho mejores y mucho más grandes. Ramiro, un día dejaste las botas y pusiste los pies en la arena, convirtiéndote en todo un galáctico. ¿Qué significa para ti el fútbol playa? Caso se puede decir, o yo siempre digo que el fútbol playa es mi vida, ¿no? Porque desde que empecé ahí, bueno, digamos que todos nos pasa, ¿eh? Somos chavales, jóvenes, adolescentes y ahí empezamos un poco nuestra vida, nuestra vida adulta, digamos. Y ahí yo caí en el fútbol playa porque fue una circunstancia y a partir de ahí pues tuve mucha suerte y todo se lo tengo que agradecer al fútbol playa. Así que nada, me ayudó a formarme mucho como persona, me dio oportunidad de desarrollar mi carrera profesional como jugador y ahora me ofrece también la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional como entrenador. O sea que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el fútbol playa y desde luego, pues sí, el fútbol playa es mi vida, se podría decir así, muy fácil. Ramiro, ¿cómo empezaste? Cuéntanos un poco cómo empezaste tú en esto de fútbol playa, porque tú jugabas al fútbol, en las categorías inferiores del Deportivo. Sí, bueno, con muchos. Después de terminar la temporada y con el Depor, hace 25 años, casi nada. Terminamos, quedamos campeones de España, fue una temporada memorable y a partir de ahí pues nos quedábamos libres todos. Tuvimos la suerte de que había un torneo aquí en Riazor, en la playa de Riazor, en La Coruña. Jugamos, ganamos, fuimos a Campeonato de España. Yo no fui porque tenía las pruebas de acceso a INEF, pero mis compañeros sí fueron, ganaron. Entonces el premio era que el año siguiente jugábamos contra la selección. Jugábamos, no, jugaría el campeón de La Coruña. Volvimos a jugar en La Coruña en el 97 y volvimos a ganar. Y ahí sí, jugué contra la selección, lo hice bien, marqué 3 goles, les gusté y eso fue el principio de todo. Así que, mira, las circunstancias de la vida, la suerte para que la gente diga que después no influye, ¿no? Ramiro, la mayoría de las personas miran un limón y ven un limón, pero tú eres una de esas personas que mira un limón y ve limonada. ¿Cuándo te diste cuenta exactamente del potencial del fútbol playa para apostarlo todo? Pues, jova, te diría rápido y pronto desde el principio, pero me gustaría concretarlo un poquitín más y no sé, quizás la primera vez que me vi rodeado de exjugadores fue, ¿no? Quizás la primera vez que me vi en ese contexto, con los jugadores de primer nivel
que si Quique, que si Setién, que si Michel, que si... Ostras, de repente te encuentras ahí y dices tú, ¿esto qué es? Dios mío. Estos jugadores son nuestros ídolos, como se retiran ahora los actuales del fútbol actual, ¿sabes? Sergio Ramos, esta gente se retira de repente y te ves jugando con ellos, jugadores de la selección, todos. Pues eso un poco fue lo que me pasó a mí en su momento. Por lo tanto, yo creo que fue ese primer momento ya que me di cuenta de que podía ser una buena oportunidad y también ellos apostaron muy rápido por mí, la verdad. En cuanto vieron que yo jugaba, que mejoraba cada vez que iba y que tenía interés y que podían proyectar en mí, digamos, lo que ellos iban a dejar. Ellos eran solo el escaparate y la punta de lanza, esta típica que se dice, ¿no? Entonces querían un relevo, querían alguien por quien apostar, en quien apostar, y yo estaba allí. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando me di cuenta. Ellos también, las conversaciones ya fueron por ahí, ya querían que yo hiciese eso y querían que apostase. Y bueno, yo creo que fue fácil también porque lo empecé a hacer bien y el fútbol en ese momento, muchas lesiones, el fútbol no profesional es complicado, no solo por la remuneración, sino por el escalar categorías, no es fácil. Entonces te das cuenta rápido que si con 20 años, 19, 20, 21, no estás metido en un filial o en primera o segunda, pues el fútbol sí que va a haber fútbol, sí que puedes llegar, pero es mucho más complejo, depende de muchos más factores que tú no puedes controlar en su inmensa mayoría. Y aquí sí, y aquí entonces pues acepté la propuesta, fue un acuerdo mutuo de interés, fue compartir un poco intereses por las dos partes, ¿no? Por la suya y por la mía. Ramiro, ¿qué es más lesivo, el fútbol o el fútbol playa? Es una pregunta a mí que manda a la cabeza. No, bueno, lógicamente el fútbol, ¿no? Es un deporte donde se permite más contacto que en fútbol playa, donde tienes las botas que comentabas antes, donde la velocidad en la que actúan los jugadores es mayor porque te desplazas a una mayor velocidad, simplemente por la superficie, ¿no? Porque en arena vas a una menor velocidad y en el césped vas a una mayor velocidad. Entonces ahí ya hace el grado de agresividad con el que tus articulaciones, tu musculatura, tienen que soportar los esfuerzos a los que los sometes, sobre todo en esas arrancadas, en esas frenadas, en los cambios, en los giros. Ahí se sufre mucho más. El fútbol playa es muy agradecido en eso, mucho. Entonces absorbe muchísimo mejor los impactos y las articulaciones sufren muchísimo menos. De hecho, se ven muchas imágenes, ¿no? Los jugadores de fútbol hacen muchos procesos de recuperación, readaptación después de lesión, sobre todo post-lesión, y en sus inicios de temporada, a nivel de trabajos de fuerza y demás, lo hacen en arena también. Entonces, el fútbol playa es sin duda, de las modalidades del fútbol la más agradecida en ese sentido. De hecho, yo fue un factor importante que influyó en mi decisión. Sí. Ramiro, ¿tú disfrutabas más en tus inicios cuando jugabas por diversión o cuando ya eras un referente y cobrabas por ello? Joba, muchísimo más, con muchísimo más sentimiento, con muchísima más pasión. Los inicios, lógicamente, eres más joven, lo tuyo todo es felicidad, alegría, nada que hagas es todo recibir, digámoslo así. Los nervios también, una barbaridad, se notan, ¿no? Entonces, pues como cualquier cosa que hagamos por primera vez en nuestra vida, ¿no? Nos ilusiona, nos parece un reto. Después tú te vas marcando retos siempre toda la vida. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Que no hay nadie más exigente que yo conmigo mismo. No he tenido a nadie más exigente que yo mismo. Entonces, en ese sentido, al principio sí que es verdad que fueron momentos muy, muy, muy placenteros y muy gratificantes. Después, lógicamente, también, porque después, al final, cuando tú más trabajas, más te gusta recoger algo, ¿sabes? Entonces, más has dado ya. En los inicios era todo inconsciencia, era todo felicidad, la verdad. Momentos muy especiales que te marcan para toda la vida. Sí. Ramiro, por tu propia experiencia, ¿tú crees que un deportista de élite, cuando ya lleva años en la élite, ya ha ganado muchísimo dinero, deja de disfrutar realizando la actividad deportiva que sea, pues fútbol, baloncesto, y lo hace simplemente por dinero? ¿Puede llegar a pasar eso? No discuto que pueda llegar a pasar. Realmente creo que entonces ese deportista en cuestión quizás no ha disfrutado tampoco desde el inicio, ¿no? Pero lo ha hecho a nivel laboral. Entonces, a nivel profesional, un trabajo, tienes que ser pagado, vas, cumples y te vas. Pero realmente el que disfruta no deja de jugar nunca. Yo tuve un par de buenos maestros en eso y realmente le sigue gustando jugar a la pelota y tiene 65 años, ¿sabes? Entonces dices tú, a mí siempre me gustó, yo sigo. Yo reconozco que, bueno, con todas estas situaciones, incluso de la salud que hay aquí en la sociedad, que tenemos ahora con estos problemas, yo reconozco que la
entrenamiento es el balón y es la playa. No sé, yo creo que el que disfruta es difícil que deje de hacerlo. Reconoce después con el tiempo y se adapta que su cuerpo no da, no puede hacer el tipo de esfuerzos, no puede hacer el tipo de acciones que hacía antes, que su cabeza le proponía. Pero disfrutar, yo creo que disfruta siempre. El único problema es cuando tu cuerpo ya no te permite. Ahí sí que es un problema grave. ¿Puede haber algún caso de los otros? No lo discuto. Yo no soy ese caso. Y sí que conozco gente que ha sido así a nivel de fútbol, sobre todo, porque les permite también ganar grandes cantidades de dinero, ¿no? Digamos. Y estoy seguro de que en los deportes que te permiten ganar esas grandes cantidades de dinero pasa así. Pero en el resto de deportes yo creo que no. Sinceramente, creo que la gente tiene mucha pasión. Y en general en el fútbol también, claro. Pero bueno, hay casos como para todo en la vida. Ramiro, ¿dónde se disfruta más? ¿Dónde disfruta más un deportista de élite? ¿En un gran partido, por ejemplo un mundial, o jugando una pachanga con los amigos, totalmente relajado? Depende del contexto, ¿no? Yo disfruto mucho con mis amigos y cuando me junto, pero realmente después, la verdad, la vara de medir tuya es un estadio con gente. A mí era muy importante, o a mí me lo parecía siempre, no solo el partido, sino la gente. Yo me he motivado muchísimo con estadios llenos, con gente. Cuando más me he disfrutado como jugador ha sido cuando he estado, y mis grandes recuerdos son siempre de estadios, y no siempre a favor. De hecho, pocas veces fueron a favor, pero da igual que sean a favor, que apoyen o no te apoyen, eso es lo de menos. Yo casi te diría que es más reto que no te apoyen, ¿no? Sí. Pero importante hacer esto para alguien, y lo haces para ti, para el equipo, pero después ver, que te vean, jugar, no sé, a lo mejor es el ego propio como personas, como humanos, no lo sé, no sabría decirte, como deportista, no sé en qué ámbito no me quedaría, la verdad. Sí. Ramiro, tú moldeaste tu innato talento con interminables horas de entrenamiento, lo que te permitió convertirte pues en una leyenda del fútbol playa. Un deporte en aquel entonces se puede decir en fase embrionaria. ¿Tú crees que hoy en día podrías destacar tanto teniendo en cuenta que el fútbol playa está más profesionalizado? Pues no lo sé. Hoy en día el deporte está mucho más profesional. Hay deportistas que son, o sea, jugadores que son una barbaridad para mi modo de ver y para mi modo de entenderlo. Son atletas, tienen unos medios mucho mayores, juegan un número mayor de partidos. Bueno, yo también creo que se simplificó un poco el deporte, si te soy sincero, ¿vale? También creo que era más difícil jugar un poco más atrás, ahí con un cambio de reglas que hubo, sí que es más difícil. Ahora es más fácil hacer chilenas, más fáciles, pero también es mejor el defensor, es mejor el portero, bueno, es mejor todo el oponente en realidad, el rival, ¿no? El equipo, el entrenador rival, todos son mejores. Entonces, bueno, también son mejores tus compañeros, no lo sé. Al final supongo que son todos retos e ir afrontándolos. Es verdad que a mayor número de participantes y mayor profesionalismo, mayor grado de exigencia. Pero, ¿quién te dice que si juega Pelé hoy en día no marca diferencias? Pues habría que entender y analizar muchos factores que no se pueden analizar. No solo los deportivos suyos, sino el contexto social en el que viviese, la repercusión, la presión, mil cosas, ¿no? Para mí me parece, por ejemplo, elementos muy importantes eso, ¿no? El tema de aficionados, de presión, esas cosas me parecen muy importantes, mucho. De hecho, yo lo englobo como uno de los puntos claves. Yo estaba rodeado de internacionales de primer nivel y esa exigencia y ese grado de crítica y de examen constante y permanente no es fácil de tener hoy en día. Entonces, bueno, yo no lo sé, no sabría decir que la verdad, no creo que haya una pócima mágica ni una respuesta única. Entiendo que son momentos, tienes que afrontarlos, cada uno tiene sus peculiaridades y pues tuve suerte de vivir la etapa que viví y ahora en esta, ojalá también pudiese estar en esta, ¿sabes? Porque en realidad disfrutaría de un montón de cosas, de un montón de privilegios ya, que se van consiguiendo con la evolución del deporte. Pero bueno, nada, disfrutando de lo que tuve no me hago supuestos, me dedico a vivir lo que me toca. Ahora tocará otra etapa que también será bonito. Entonces, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible en cada momento que te toque. Ramiro, una actitud de vida implica la búsqueda de la mejora continua. ¿Queda margen de mejora en el fútbol playa? Me refiero a nivel táctico, técnico, o está todo inventado. Mucho, queda mucho. Yo creo que hay mucho margen para mejorar, para evolucionar el deporte, los jugadores, las competiciones, las infraestructuras, todo el proceso que rodea el deporte. Falta mucho aún por hacer. Estamos, como te comentaba, somos un deporte muy joven
apenas 30 años, entonces falta mucho aún, ni 30 años tenemos, entonces bueno, yo desde que empezó la primera pachanguita en Brasil, ¿sabes? De fútbol playa de verdad, con estas características, con estas dimensiones y demás. Así que no, creo que falta mucha evolución y espero formar parte de ella, lógicamente, y seguir ayudando a desarrollar el deporte, que es el objetivo que tenemos todos. Ramiro, en 1997 te ficha la selección española. Ahí nació Romarito. ¿Qué recuerdas de esos inicios en la élite, no solo del fútbol playa, sino rodeado de exjugadores que fueron leyendas en el fútbol? ¿Qué siente un chaval de 19 años en esa situación? Bueno, pues te comentaba, la verdad es que nervios, agradecimiento, felicidad constante, el poder compartir vestuario con esa gente, poder compartir no solo vestuario y campo, sino momentos fuera del campo, ¿no? Quizás, que eso es lo más importante, lo que te llevas, las relaciones que generas fuera y qué pena, porque querría volver a vivirlos todos los días, porque fueron muy bonitos, la verdad, y porque son ídolos también. Entonces, el poder compartir con tus ídolos siempre es muy gratificante, ¿no? Y siempre es ya una felicidad en sí misma. Es que sientes alegría, felicidad, disfrute y aún por encima poder hacer algo que te gusta, como este fútbol, y poder hacerlo rodeado de ellos en un ambiente dinámico y rápidamente conectar con varios amigos, como tuve en el equipo, en los inicios todos, siempre tuve amigos, ¿no? Entonces, pues metidos, involucrados con el deporte, en la selección. Bueno, fueron momentos muy, muy bonitos y es muy, muy fácil, muy llevadero, felicidad. Yo soy muy agradecido estoy siempre, me he sentido siempre muy agradecido con el fútbol. Ramiro, ¿cómo se explica? Yo recuerdo esos partidos, he visto bastantes, en la época me refiero. ¿Cómo se explica que, por ejemplo, un jugador menos dotado técnicamente como Gordillo, no digo que no tenga técnica, digo menos dotado técnicamente que Butragueño, destacase más? Bueno, son características, no tiene que ver la técnica, es que la técnica sola no te soluciona todo en ningún deporte, yo creo. Entonces aquí es verdad que es muy exigente a nivel condicional y después la relación con la pelota, el tipo de arena, cuando estuvo Emilio, las participaciones que tuvo Emilio con nosotros fueron en arenas muy difíciles, ¿vale? Alicante, que era donde estaba él siempre, en Brasil, cuando estuvo. Bueno, eran arenas que no eran fáciles, eran arenas muy profundas, la pelota se quedaba siempre, tú te hundías, Butragueño evidentemente había dejado de jugar, los niveles de fuerza que tenía en menores, no tenía un problema. Emilio no se dedicaba a entrenar, se dedicaba a estudiar. Un tipo y además cuando terminó su carrera deportiva, como supongo durante ella, pero además de ella dedicó horas a eso y no tanto a prepararse físicamente. Entonces es verdad que perdió niveles de fuerza y el arrancar y el frenar, que en el fútbol era, por ejemplo, un fenómeno, ¿sabes? Pues aquí ya sufría más. Lógicamente ni se preparaba específicamente para jugar a fútbol playa. Es normal que tuviese más dificultad y Rafa pues era un jugador que de recorrido, o sea, jugó toda su vida corriendo. Sí, podía estar más o menos en forma, pero sus piernas, su biotipo era un biotipo de correr largas distancias. Entonces tenía facilidad para correr, para lanzar. Y la relación de Emilio era más de técnica, de espacios cortos, y no era fácil de hacerlo en la arena, ¿vale? Suponía mucha dificultad de relacionarse con el balón en la arena. Entonces yo lo vi siempre muy bueno, con mucha tranquilidad, pero ellos también, súper inteligentes eran. Estos jugadores son, o sea, aparte de ser buenísimos técnicamente y de ser unos portentos físicamente y de haber hecho la carrera que hicieron, después que eran súper inteligentes. A nivel de juego eran súper inteligentes. Yo aprendí un montón de todos ellos, ¿eh? Al margen de que pudieran estar más acertados o menos, ¿sabes? Porque las características son las que son. Y después que ellos no se preparaban, no eran profesionales, pero rápidamente cogían el deporte rápido, las características que necesitaban y entendían perfectamente, hostia, aquí yo no me adapto por esto. Y entonces te hacían reflexionar muchísimo y eso me ayudó a mí muchísimo para después prepararme a mí. Muchísimo. O sea, y Emilio en este caso era una barbaridad. Las pocas veces que vino siempre le venía a la mente momentos de juego de veces anteriores, reflexiones que hacía del juego, de tu propia actuación, de lo que tenías que mejorar, de lo que habías mejorado. Es una barbaridad. Un señor, o sea, un chico, un joven, llámale como quieras, espectacular, súper inteligente. Yo, vamos. Y Gordillo, pues, talento, muchísimo talento, muchísimo. Sí, señor, mucho mejor de lo que la gente se piensa. Ramiro, en esta época, Sí, cuando sin ya duda. entrenabas, Gordillo cogió una época menos mediática que la actual y que, bueno, que la época de Roberto Carlos y todos estos, pues que yo creo que Gordillo hoy jugaría en el Real Madrid, pero seguro. Gordillo es perfil Roberto Carlos, ese jugador es espectacular, una barbaridad. Sí, yo, vamos, asombrado. Ya los idolatraba ya antes, pero cuando tuve la oportunidad de estar a su lado, me parecía una barbaridad poder estar a su lado. Sí, sí, Buenísimo, sí. todo, sí.
Ramiro, en esta época, cuando ya entrenabas muchas horas al día de manera autodidacta, dejando la modestia a un lado, ¿cuándo te diste cuenta que ya eras mejor que estas leyendas del fútbol, pues jugando al fútbol playa? Es que hacías cosas mejor, corrías más, lógicamente, para eso te llevaban, para que corrieras más y para que metieses goles. Yo, en mi caso, ¿sabes? Otros tenían otros roles, pero el mío era muy claro. Jugaba arriba, tenía que hacer goles, chao. Entonces tenía que mejorar en esas habilidades necesarias para hacer goles. Entonces, la verdad es que me fui relacionando con ellos, lógicamente, por la cantidad de horas. Y me fui adaptando a las necesidades técnicas específicas, por arriba, levantar y tirar. Eran acciones, las faltas, eran acciones que eran específicas de fútbol playa. Yo las repetía y las entrenaba, ellos no. Entonces era normal que yo fuese mejorando y ellos no. De hecho, malo si no. Y no sé, quizás me llevó, pues no sé, unos cuantos torneos, supongo, ¿no? Hasta que coges sus comentarios, sus consejos, sus advertencias, sus directrices, digamos, sus guías, y ahí sí. Pero bueno, es que siempre tenían cosas mejores que tú en muchas cosas. Entonces tú siempre aprendías, ¿sabes? A donde fueses, siempre te enseñaban cosas. Tú es verdad que ibas más preparado, tenías más herramientas, pero en esa especificidad del deporte, en eso concreto. Pero ellos tenían 20 años más que tú de experiencia en lo otro. Entonces, no, yo creo que siempre aprendí de ellos, ¿sabes? Siempre, siempre. No, difícil decirte que los primeros años, que va. Después sí, lógicamente, cuando ya llevas, no sé, empecé en el 96, 97, jugó en ellos. Hombre, cuando llevas ya 2, 3 años, en el 2000, 2001, ya empezaba yo a dominar bastante y ahí sí, ellos no tenían esa práctica y yo ya había dominado mucho. Pues eso, 4 o 5 años de práctica, eso, todos los días, ¿sabes? Podías descansar un día a la semana, 4, 6, 7 horas al día, hombre, empiezas a dominar, lógicamente, pero siempre aprendías, ¿eh? Fíjate que después, a partir del 2002, siempre venía ya, del 2002 en adelante, 2002 al 2005, así, venía un jugador solo, uno, dos, solían venir, y empezó a venir Julio y Salinas también, bueno, un montón de ellos, ¿no? Juan Carlos, Goico, un montón, y Quique, y siempre aprendías igual, ¿eh? O siempre te enseñaban muchas cosas, ¿sabes? Tú, ¿qué pasa? Que físicamente ya estabas mucho mejor, que técnicamente tenías muchos más recursos, pero los timings, los momentos, yo no me atrevo a hacer esos comentarios, la verdad, si te soy sincero. No, 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 porque siempre aprendí de ellos. Cuando estuve a su lado, siempre notaba que me podían aportar muchas cosas, si te soy sincero. Bueno, es una reflexión que denota que eres una persona inteligente, Ramiro, porque actuaste, no, no, total, actuaste de esponja, que es lo que tiene que hacer una persona para aprender. Sí, yo creo que al final los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todos dicen que los elemento muy importante es evidentemente lo que uno quiere aprender. Y yo tengo ganas de aprender hoy. Imagínate cómo estaba cuando tenía 15 años menos, ¿sabes? Ahora dejé de jugar, pero y Sí. quiero aprender igual. Me pongo y veo a los jugadores y quiero aprender lo que hacen, quiero aprender a hacer cosas que hacen ellos, ¿sabes? Imagínate. Y entonces cuando estaba antes era, vamos, a su lado yo aprendo cada día. No, yo es que estaría rodeado de exjugadores hoy en día, si te digo la verdad. Me parece fundamental. Me parece que en la dirección de equipos de fútbol, playa de fútbol, ¿sabes? Hay que rodearse de esa opinión de un jugador, que tenga unos mínimos valores que tú entiendas como importantes y tal, que compartáis ciertos valores, ciertas formas de ver la vida. Me parece muy importante también, pero desde luego su opinión, su experiencia, de gente que ha estado en vestuarios importantes, en contextos de competiciones, de partidos. Me parece impagable, la verdad. Así que yo seguiré siendo una esponja, si Dios quiere, hasta que me muera. Ujú. Ramiro, ¿a qué edad se alcanza el cenit en el fútbol playa? Yo hice algunas investigaciones en cuanto a horas de práctica, partidos jugados a nivel internacional y demás. Hay una teoría que dice en fútbol y en todas las modalidades deportivas que a partir de las 10.000 horas, que se considera un poco que eres experto, tienes cierta habilidad ya. Yo creo que a fútbol playa necesitas pues eso, unos 8 añitos, 6, 8 añitos, 6, 8 añitos a nivel internacional compitiendo ya para empezar a dominar la modalidad, para empezar a dominar los requisitos que exige este deporte, la exigencia, las demandas que te trae el juego después, ¿no? El juego a nivel top, claro. Necesitas esos 6, 8 años de práctica constante, estoy hablando, no esporádica ya, constante, de entrenamientos permanentes, de competiciones, de clasificatorios, de europeos o de competiciones continentales, competiciones intercontinentales, mundiales.
Yo creo que es muy importante eso. Y a partir de los 6, 8, yo digo 6, 8 como mínimo, ¿sabes? Ahí es cuando empieza a tener. Puede haber alguna excepción antes, pero por número de horas y práctica y tal, los tiros van por ahí. Ramiro, tú soñabas con ser futbolista y acabaste convirtiéndote en el Michael Jordan del fútbol playa. ¿A dónde crees que hubieses llegado en el fútbol? Como antes te lo digo, no se sabe, la verdad. A mí también me gustaba jugar a fútbol sala y no tuve nunca la oportunidad. Me llamó ahí el Chaston en su momento, cuando tenía 18, justo antes de la playa. Lo que pasa es que te lesionabas mucho en los tobillos y era un deporte muy exigente. Pero había jugado a mí con ellos en División de Honor y me hubiera entusiasmado jugar ese deporte. Me encanta. Y el fútbol es mucho más exigente porque la pirámide es mucho más ancha en la base, ¿no? Mucho más participantes, la exigencia es mucho mayor, llegan muchos menos a esos niveles altos. Entonces, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Supongo que como muchos de los chavales que salen de estas categorías juvenil, división de honor, con nivel bueno, ¿qué juegas? ¿En tercera, en segunda B? Después depende si el equipo asciende, si no asciende. Te puedes meter en segunda. Yo no lo discuto. No creo que hubiese sido yo un gran jugador de primera división que marcase diferencias. No tenía esas capacidades, ni ese desarrollo tampoco, ni a nivel mental, te diría ya. No estaba preparado. Yo creo que no estaba preparado. Es verdad que al final, ¿quién está preparado con 18? ¿No? Y que estés preparado con 18 no quiere decir que después lo consigas. Y que no lo estés tampoco quiere decir que después no lo consigas. Entonces, es verdad que yo tuve una evolución muy grande después con ellos, rodeado de toda esta gente. Por eso se lo agradezco tanto, la verdad. Porque lo hicieron a nivel deportivo y a nivel humano. Ojo. Entonces, yo creo que hubiera sido un jugador de fútbol que pudiese haber sido profesional durante unos 5 o 10 años, lógicamente, porque mi forma de ser me llevaba a eso, a esos trabajos, a eso tal, pero no creo que hubiese alcanzado la excelencia, la verdad, no me lo parece. Ramiro, ¿dónde crees tú que empieza, digamos, el talento en el fútbol? ¿En qué categoría? ¿En segunda A o ya en primera? O sea, una persona que dices, para llegar ahí tienes que haber nacido. O sea, no llega solo la voluntad ni el esfuerzo, tienes que tener algo de nacimiento. ¿En qué categoría Pero es que podríamos algo decir que tenemos empieza esto? todos. Algo tenemos todos. ¿Qué va? Yo creo mucho en que algo tenemos todos. Todos tenemos algo. Hay que ponerle todo lo demás. Yo no sabía hacer chilenas, no sabía hacer bicicletas, no sabía hacer regates, no era goleador cuando empecé aquí. Y después tuve que empezar a adaptarme a todo eso. Es verdad que era una modalidad nueva, pero aprendía de todos mis compañeros que tenía alrededor, ¿sabes? De aquí, de Coruña, de mis compañeros de fútbol. Había muchos que eran mucho mejor que yo en cada uno de los ítems. ¿Qué hice yo? Coger lo mejor de cada uno de ellos y copiar y repetir y aprender. Y después, aún por encima, pues lo apliqué al deporte, al fútbol playa y empecé a copiar de la gente del fútbol playa, ¿no? Y de los brasileños principalmente. Pero ¿tienes que tener talento? Sí, pero tienes que tener otras muchísimas cosas, ¿vale? Y unas mínimas capacidades físico-técnicas también, ¿vale? Unas mínimas, pero después hay muchos roles en los equipos de fútbol, hay muchas posiciones con unas demandas diferentes a otras, ¿vale? Pero hoy en día es verdad que son atletas, hoy en día. El talento y el fútbol y tal, es verdad que jugadores en puestos diferenciales, de tipo finalización, delanteros, desequilibrios, jugadores de banda, medias puntas, jugadores muy creativos, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ese tipo de jugadores es más difícil, pero hay jugadores de esos niveles, de esos puestos, digamos, de último tercio de campo, que son espectaculares y que no juegan en categorías más altas porque no han sabido rodearlo de más trabajo, más disciplina, cuidarse, gustarle, una serie de cosas, ¿vale? Y que su proceso entonces en lugar de estar en élite, el proceso ha sido un poquito peor. ¿Por qué? Porque los compañeros son peores, porque los medios son peores, porque los entrenadores son peores. Lógicamente, si no juegas en primera no es lo mismo que estar en tercero o en segunda B, ¿vale? Los medios son diferentes. Entonces, yo creo que hay jugadores espectaculares por ahí. Después ya la continuidad con la que consigan jugar, manifestar sus habilidades, ¿vale? Ante quién consiguen hacerlo y después en los contextos de que decíamos antes de estrés, de público y demás, yo creo que eso influye muchísimo. Hay que tener talento, hay que tener muchísimas otras cosas y después un pelín de suerte para que te toque quedarte en el sitio adecuado y después que tú quieras quedar. Y el tú quieras quedarte son todas esas cosas que rodean a lo que es el talento o el que te guste el fútbol o el que quieras jugar al fútbol. Hay muchas más cosas. Entonces, no creo que haya un límite, si te soy sincero. Creo que hay jugadores fantásticos en muchas categorías. Hay que ser constante. El fútbol es un deporte muy exigente. Ajá. Ramiro, tú eres una de las pocas personas, afortunadas personas, a las que se les puede preguntar esto. ¿Qué se siente siendo el mejor del mundo en algo? Pues, a ver, yo creo que eh, reconocimiento, se puede decir.
cuando trabajas y cuando insistes y cuando persistes y cuando evolucionas y mejoras, pues a lo mejor se puede decir que te sientes reconocido por el esfuerzo que has hecho, por el trabajo que has hecho, pero yo creo que también es muy importante sentir eso. Estás en un deporte de equipo, ¿sabes? Yo creo que cambia mucho lo que es un deporte de equipo a un deporte individual, ¿vale? Entonces, en un deporte de equipo es también los roles que tienes dentro del equipo, el grado de interacciones que generas con tus compañeros y con el equipo en general, con los que juegas, con los 4 que juegas y con los demás, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, esas sinergias todas yo creo que ayudan muchísimo y te aportan muchísimo más. Es mucho más reconfortante. Vale. Yo luego nos comparo mucho nuestro deporte con el baloncesto, ¿no? Porque es un deporte de 5 también. Es verdad que allí meten muchos más puntos, digámoslo así, que goles nosotros en los partidos, pero es un deporte de estas dinámicas, ¿vale? Son necesarios todos, es verdad que tú metes más puntos, también tiras más veces, ¿sabes? Entonces tiras más veces, te dan más balones a ti para jugártela. Entonces, bueno, pero es necesario. Es difícil que alguien sea un fenómeno. Michael Jordan, decíamos, sí, pero es que los escuderos de Michael Jordan eran ahí, las sinergias que había en esos equipos y los roles que había eran brutales, ¿no? Ponete Michael porque decimos él, pero hay mil, ¿no? Que sí Kobe, que sí LeBron, que sí cualquiera, ¿no? Doncic ahora. A mí me gusta mucho la NBA, de hecho. Entonces, bueno, yo creo que es importante ser reconocido, pero muy importante también el ser reconocido por tus compañeros, ¿no? Eso sí que es para mí sí que es realmente la clave, la verdad. Después, si los rivales lo hacen, cuando tú eres capaz de marcar diferencias en el juego, el rival lo acepta, ¿eh? No le queda otra, ¿sabes? Se frustrará o no, pero si lo haces bien y él no es capaz de hacerlo, pues en el fondo dicen, joder, este es bueno, claro. Entonces, bueno, ahí ya es lo que seas capaz de hacer tú y lo que sean capaces de hacer los demás. Ramiro, tú metiste goles en las playas de todo el mundo. Cuéntanos un poco por encima en qué equipos y países jugaste al fútbol playa y el porqué de un paréntesis para entrenar en categorías inferiores de un equipo de fútbol, el Racing. Eh, no sabría decir, jugué un montón, sí. No sabría decirte. Es verdad que no eran siempre con España, con la selección, y a nivel particular yo, pues, con experiencias que tenía en diferentes países para promocionar el deporte. Generalmente eran esos los objetivos que tenía de práctica. No había competiciones de ligas, digamos así, muy claras, muy desarrolladas, ¿vale? Excepto la italiana, la suiza, después en las partes finales. Pero en el principio era todo el desarrollo, el inicio. Entonces, jugué en un montón de sitios, pero es verdad que faltaba un poco las estructuras que están generándose ahora. Ahora está evolucionando mucho más el deporte, entonces es un placer, de hecho. En cuanto a las experiencias de fútbol, a ver, las playas más significativas, sin duda la más significativa de todas es Río de Janeiro. Eso es lo más para un jugador de fútbol playa, en estadios, 10.000 personas allí, eso es lo más. Pero después un montón de sitios, ¿no? En Portugal, en Figueira, en Mónaco, en Marsella, en mil sitios. La verdad es que en Yugoslavia, en Budva, incluso con algunos de los exjugadores que había antes de la ex de Yugoslavia, y todos esos equipos eran brutales. Entonces, bueno, un montón de sitios, ¿no? Pero en cuanto al comentario de las etapas de entrenador, yo entrené toda mi vida. Desde que tenía 19 años entrené a niños. Entonces, me gustó el fútbol base mucho. Me gusta, no me gustó, me gusta. Me gusta trabajar con chavales, me gusta trabajar con adultos también, pero con chavales es súper reconfortante. Con adultos tienes que dejar algo. Entonces yo a nivel profesional con adultos solo entreno ahora que estoy dirigiendo selecciones ya. Pero a fútbol trabajé con todos los niveles de fútbol base y siempre me gustó. Que si Racing, que si Lugo, después también. ¿Por qué? Pues porque me gusta, porque me permitían compatibilizarlo con el fútbol playa, sobre todo en los inicios en el Racing, y porque fue con Quique Setién, que fue el que me dijo que fuese para allí, me llevó con él. Entonces me permitía poder entrenar a grupos de mejora, a chavales que tenían canales, Marcano, jugadores top, que después salieron y fueron profesionales, todos ellos, y había una calidad allí en la cantera del Racing brutal. Entonces, y eso me permitía también por la mañana entrenar yo en la playa, hacer mi preparación como deportista, digamos. Yo entrenaba unas 4 o 6 horas igualmente, pero al margen de eso, pues se sumaba los entrenamientos con las categorías inferiores de Racing, horarios de tarde. Así que fue una etapa espectacular. Fueron 3 años en Santander fantásticos, indescriptibles. La verdad es que tengo un gran recuerdo de eso y el Racing siempre estará y formará parte de mi maravillosa historia de vida y ojalá que vuelva a recuperar sus niveles y categorías como se merece. Ramiro, ¿tú tuviste ofertas para jugar al fútbol en esos años en que estabas haciendo historia en el fútbol playa? Sí, la verdad es que ahí sí que podía haber jugado en algunos meses y Portugal me fui a entrenar con el Braga, de hecho, con el de primera división y gracias a un amigo que tenía, un compañero que había tenido, José, y la verdad es que me fui allí
y me coincidió mal porque después me fui a jugar con la selección, me dijeron que volviera, hice una prueba de una semana antes de irme con la selección, salió un torneo de repente en Emiratos Árabes y en Dubái, y me fui y me dijeron que volviese, y cuando volví lo que me pasó es que me lesioné en este sitio, en el torneo este, por primera vez. No solía lesionarme mucho en el fútbol playa, pero me lesioné y estuve ahí un par de meses, un mes y pico así lesionado, y entonces en lugar de ir para volver a jugar a fútbol, a volver a hacer la prueba, pues seguí ya fútbol playa porque empezaban los eventos de verano y entonces ya no fui allí. Y bueno, me ofrecieron un contrato de fútbol playa y empecé a aposté, digamos, por no ir al fútbol, por no volver al fútbol. No tanto porque es verdad que el fútbol maneja más dinero, pero bueno, aquí el proyecto era de vida, digamos así, ¿no? Es verdad que era menos dinero, pero era un proyecto de vida. Y yo creo que, bueno, en ese sentido estuve acertado. Ramiro, fuiste elegido mejor jugador del mundo en los años 2003, 2008 y 2013, si la memoria no me falla. Lo ganaste todo en la arena, excepto un mundial. ¿Qué es lo que necesita España para poder ganar un mundial? 2003 y 2008. En el 2013 fui mejor jugador del clasificatorio. Al mundial después ya ni fui, porque ya empecé a trabajar en el Lugo, empecé a entrenar la etapa de división de honor juvenil y ahí sí que tenía dificultades y dejé de compatibilizarlo con la selección. Pero me falta el mundial, claro. ¿Qué tienes que tener? Pues hoy en cada vez las dificultades pues aumentan, lógicamente, porque el número de candidatos aumenta, porque la preparación de los candidatos aumenta, pero yo creo que España tiene posibilidades aún así. Yo la verdad es que lo deseo y lo espero, pero ¿qué tienen que tener? Pues un equipo, sobre todo, un equipo, buenos elementos, roles definidos, una buena preparación, lógicamente, un equipo, un entrenador, muchos elementos, buenos entrenadores, buenos técnicos al mando para poder ser capaz de cohesionar esos equipos. Y después suerte, un pelín de suerte siempre tienes que tener en las competiciones para poder conseguir cosas. Nosotros perdimos en Marsella en semis, pues cuando en realidad teníamos que haber ganado y perdimos a penal, por haber fallado un penalti, unos penaltis ahí que en realidad ahí podíamos ser metido en la final y estábamos con Brasil, habíamos perdido 3-2 en el grupo, bueno, éramos estábamos en una muy buena dinámica y podíamos haber fue nuestra oportunidad, digamos. Y hasta ahí. Después, ahora sí que es verdad que si el grupo se hubiera mantenido un poco, es verdad que ha habido varios años que España pues decayó un poco su rendimiento, eso, desde ese mismo 2013 que fuimos, pues quizás no consiguió el rendimiento esperado o deseado, y ahí pues se perdieron un poco una generación un poco de jugadores ya que siempre ayudan a esos jugadores mayores que decimos, esos expertos que tienen más conocimiento del deporte, que tienen más tablas y que ayudan a crecer mucho a los grupos. Entonces ahora hay que volver a generar esas dinámicas, esos grupos también, esos roles, lo que decía, pues es tiempo, al final. Son generaciones, es ir buscando generaciones, trabajando, evolucionando el deporte, desarrollándolo y trabajar para acortar los tiempos, acortar las distancias con los rivales y tener cuantos más recursos mejor para poder afrontar las dificultades que te presentan las competiciones. Ramiro, ¿qué necesita el fútbol playa para ser más mediático? ¿Qué necesita el fútbol playa? Pues bueno, un plan de desarrollo, un plan de marca mayor, ¿no? Quizás sería eso lo que debería tener, porque a nivel de repercusión internacional tienes competiciones FIFA, tienes competiciones europeas, necesitas ese plan de comunicación, digamos, ¿vale? Ese plan de desarrollo nacional. Necesitamos sentar las bases del deporte, que nunca estuvieron sentadas, la verdad, se empezó por arriba y yo creo que aún sigue sin llegar abajo. Hay que trabajar en eso, estructura, competiciones y formación de entrenadores. Ramiro, en el año 2017 se puede decir que te retiraste, cuando la gloria crepitaba bajo tus pies en la arena. ¿Echas de menos ser jugador? A veces te apetece jugar, pero te apetece jugar si estás bien preparado. No te apetece jugar, coger mañana y ponerme a jugar. Te apetece jugar si de verdad puedes tener la preparación adecuada para afrontar los retos que eso supone. Y yo, en ese sentido, no te creas que tengo ganas de saltar al campo y que enfrentarme con alguien cuando no estoy preparado. Me gusta prepararme. Si pudiese prepararme, sí, me gustaría jugar. Pero, bueno, perdí la ilusión un poco hace ya años, ¿no? Entonces, hace ya muchos años. Y, bueno, hay más cosas en la vida también, ¿no? No es solo eso, ¿no? Fútbol playa es mi vida, pero hay más cosas que hacer dentro del deporte, muchas más que hacer dentro del deporte. Entonces, bueno, no pasa nada. Hay momentos para todo en la vida. Hay que disfrutarlos, todos ellos. Ramiro, ¿cuál es tu mejor recuerdo y tu mayor logro en el fútbol playa? No sé, mejor recuerdo, mayor logro, quizás coinciden con la generación de grupos que decía antes también, ¿no?
ser capaces de generar, de construir un grupo de buenos compañeros jugando con un objetivo común, ser capaz de jugar como equipo, de tener un buen desarrollo como equipo, a pesar de ser todos individualmente, pues, digamos, de un nivel inferior, pero sumándonos los elementos conseguimos tener un rendimiento colectivo mayor. Quizás ahí, ¿no? Pues ese es el mayor logro que sientes, la mayor satisfacción, ¿no? Ese año quizás el 2008 a lo mejor, que teníamos ahí un grupo de gente bastante comprometida, que nos cohesionábamos bastante bien, que interactuábamos bastante bien y conseguíamos un rendimiento colectivo brutal. Pues entre todos, sinergias al final. Y eso es lo realmente bonito, yo creo. Son los mejores recuerdos que tienes, ¿no? Después todas las experiencias que te pudo ofrecer el fútbol playa por todo el mundo, ya no solo por jugar, sino por haber estado en esos lugares, por haber compartido esa representación de tu país, ¿no? Representar a España pues es gratificante. Entonces, todos esos momentos fueron muy bonitos y después se poder jugar en diferentes equipos, que si Barça, que si Milan, que si Braga. Oye, bueno, siempre es bonito, son momentos bonitos, representar a clubes importantes, bueno, y aún por encima, pues ayudar a que el deporte crezca, ¿no? Y se desarrolle, que eso fue un elemento fundamental siempre en mi cabeza cuando desarrollé esta función de jugador y ahora sigo con la de entrenador, pero sin olvidarme nunca de estos objetivos. Ramiro, tu carrera transitó de hacedora de sueños a hacedora de caminos para que otros consigan sus sueños. ¿Disfrutas más ahora como entrenador enseñando que como jugador? No se puede comparar, son roles diferentes. Pero sí, me gusta disfrutar de lo que hago en cada momento. Cuando jugaba me gustaba mucho disfrutar de jugador y ahora que estoy de entrenador me gusta disfrutar de entrenador. Los chinos, de hecho, a veces me piden que entrene, que juegue, ¿sabes? Y yo le digo, vale, yo juego, pero yo cuando juego no soy tu entrenador. O sea, claro, si tú quieres que juegue y de verdad quieres que te ayude jugando, si quieres que juegue al 100%, no puedo ejercer de entrenador. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes, porque el entrenador te enseña muchas cosas. El que juega te quiere ganar y competir también. Por consecuencia, te enseña también. Pues por eso, bueno, a veces lo tengo que hacer, pero no te creas que es mi gran ilusión cuando estoy con ellos, ¿no? Porque me gustaría ayudarles, corregirles, apoyarles, animarles, hacerles pensar, reflexionar. Bueno, en esos procesos estás mejor fuera, viéndolo, observándolo, que dentro involucrado, porque dentro estás pensando como jugador, no estás pensando como técnico, como entrenador, como el que enseña, como el que aporta, como el que hace reflexionar. Entonces, son roles diferentes, por eso digo. Los dos espectaculares en su momento. A mí yo es que sentí mucho, cuando jugaba como jugador lo disfruté mucho y ahora que soy entrenador lo disfruto mucho, ¿sabes? Mucho, con mucha pasión, lo vivo todo, me encanta, me siento muy afortunado. Ramiro, en la actualidad eres entrenador de la Selección Nacional de China. ¿Cómo surgió esta oportunidad y qué te encontraste allí? Bueno, me llamaron varias veces ya, la verdad. Siempre, lo cierto es que a nivel internacional, bueno, siempre tuve un buen reconocimiento y siempre recibí muchísimas llamadas. He negociado con la mayor parte de las selecciones, la verdad. Pero tienen que darse las circunstancias adecuadas, tienen que tener los recursos necesarios para desarrollar los proyectos, tiene que ser el momento de tu vida también el adecuado para poder ir. Y coincidió un poco todo en China. Y entonces, pues la verdad es que los requisitos que les pedí un poco eran rodearme de gente, intentar desarrollar un proyecto de niños, de competiciones, de Liga Nacional, bueno, una serie de cosas y aceptar el tema de que eran mucho peores a nivel competitivo que los demás equipos en Asia ya. O sea, yo sabía que iba a competir con un equipo que no tenía posibilidades apenas de luchar por clasificarme para nada, ¿sabes? Pero en realidad hemos mejorado muchísimo y el desarrollo del deporte ha sido grande dentro del grupo de la selección. Hemos hecho acciones esporádicas, no tantas como yo hubiese querido, a nivel de formación y a nivel de desarrollo del deporte con niños y de promoción. Ahí sí que me gustaría haber hecho más cosas. Y a nivel de desarrollo de la liga igual, nos quedamos a medias. No ayudó a la pandemia esta, es cierto. Pero bueno, tendremos que volver a reiniciar ese proceso. Tendrán. Yo les digo siempre que soy una ayuda puntual, que yo no soy para siempre, ¿sabes? Entonces, ahora cuando pase esto, pues tendrán que volver a empezar el proceso un poco, la verdad. Es un poco triste, pero bueno, ¿qué tienes allí? Tienes muchos recursos. ¿Recursos de qué? De que pueden crear infraestructuras, que pueden crear estadios en cualquier momento y en cualquier lugar. Tienen multitud de ciudades potentísimas a nivel económico, a nivel humano y a nivel de recursos. ¿Vale? Tienen infraestructuras para todo lo que quieras. Es verdad que también que que el país sea tan grande tiene muchas dificultades y te pone muchos costes de traslados, de unirse, de cohesionar eso. Es como trabajar en continentes, no es fácil, ¿vale?
las poblaciones, las ciudades son diferentes, las culturas son diferentes, la educación es diferente, los hábitos son diferentes. ¡Puf! El idioma, aunque parece que es el mismo, te dicen que es chino, pero no hablan. Es complicado, es mucho más complicado de lo que parece. Cohesionar un país de ese tipo y conseguir generar un grupo en un país de ese tipo es un proceso muy complejo y largo, pero muy bonito. Bueno, de hecho, estoy encantado, estoy súper feliz. No creo que vaya a seguir mucho más allá ahora de este verano con ellos, pero por temas ya de que, bueno, de que uno quiere estar cerca de casa también, de que uno, bueno, tiene familia y le gusta también disfrutar un poco de lo que tiene alrededor de él, pero el proceso es espectacular, estoy encantado, de verdad, y el trato y todo. Estoy muy contento, es una experiencia impagable. Ujú. Ramiro, a día de hoy hay dinero en el fútbol playa. ¿Se puede vivir de esto jugando profesionalmente? Sí, pero pocos, los muy buenos. El resto, pues no pueden vivir solo, pero bueno, es un proceso de desarrollo. Ese es el objetivo, uno de los objetivos muy importantes que yo tengo marcado dentro del deporte es ese, conseguir que haya más jugadores profesionales, más técnicos profesionales, más ligas profesionales. Esto es el objetivo que tenemos que tener todos si queremos desarrollar el deporte. Por lo tanto, ¿qué necesitas para eso? Más estructuras, más competiciones y más formación. Y desarrollo de estos tres aspectos es muy importante. Entonces, bueno, masificar el deporte a nivel de practicantes, a nivel de competiciones, a nivel de estructuras, a nivel de entorno técnico, digamos, auxiliares. Eso es lo importante y estamos en ese proceso. Yo quiero que haya más, necesitamos que haya más y hay que trabajar porque haya más. Ujú. Ramiro, en diciembre del año 2019 viniste a España y un tiempo después, en un viaje a Madrid, crees que tuviste el COVID. ¿Cómo viviste tú en ese momento de incertidumbre en el que no se sabía apenas nada de este virus? Bueno, pues como el resto de la población, la verdad, porque tratas de afrontar lo que te toca a ti. Pues eso, pues si la tos, si dolores de cabeza musculares, que sí, bueno, los procesos que tienen de dificultades respiratorias, yo no estuve muy grave, hubo gente que sí que estuvo grave, ¿sabes? Entonces yo lo sufrí, me aislé tranquilamente, rápido, y estuve mal unos días, pero es que estaba saturado en aquel entonces, y sobre todo principalmente con gente mayor. Entonces yo tuve la suerte de que no tuve una necesidad de ingreso ni de mucha gravedad. Entonces, dentro de lo que cabe, tuve suerte, bueno, lo mismo de siempre, al final, suerte. Suerte, porque no hay un porqué. Si hubiera unas reglas, ¿sabes? Pues todo el mundo la trataría de hacer y de cumplir, pero no hay un porqué y tuviste suerte. Yo tuve otra vez afortunado, una vez más. Entonces, nada, lo llevé con naturalidad, un poco asustados al principio, como todos, ¿vale? Y como estamos ahora aún, yo creo, pero como tienes que hacer, ponerte en manos de los que saben de las materias y seguir sus directrices, sus pautas. Ujú. Ramiro, eres asesor externo de varias federaciones y consultor de la FIFA. Pero ¿cuándo vuelves a China? ¿Sabes algo? No, la verdad es que no. Mira que estamos ahora hablando porque en realidad había cosas interesantes, pero suspendieron las competiciones en AFC, en el continente, en Asia, y no creo que haya competiciones internacionales por un añito o así, un añito y medio por lo menos. Y están un poco, bueno, prudentes. En China y en Asia en general son bastante prudentes en este sentido, ¿sabes? Es verdad que la situación de los diferentes países es realmente opuesta en el sentido de la situación de COVID. Pero bueno, la verdad es que hay que acertar un poco esas directrices o esas pautas que siguen ellos y de momento esperar a ver cómo evolucionan. No sé, por eso voy a intentar también me planteo desarrollar cosas aquí. No puedes estar esperando toda tu vida. Yo entiendo el problema, ¿sabes? Y lo acepto y es lógico que hay que tener cuidado, pero bueno, uno también le gusta trabajar y le gusta hacer cosas. Entonces, ya tengo varios proyectos aquí en mente, intentaré, si puedo compatibilizarlos, pues los compatibilizaré, ¿vale? Pero si no puedo compatibilizarlos al final, pues ¿qué quieres? ¿Sabes? Tienes que seguir desarrollando tu actividad al final y me gustaría volver y seguir trabajando con ellos en cosas, pero entiendo que también hay otros proyectos que se pueden hacer y bueno, voy a seguir trabajando en todos ellos. Después veremos cómo evoluciona la situación al final, porque no está bajo mi control ni bajo mi alcance, ni depende de mi toma de decisión lo que suceda allí, ni lo que yo puedo hacer. Entonces, nada, de momento con paciencia, la verdad. Ujú. Ramiro, cuéntanos qué es el Amarelle Sport Group y la Escuela de Fútbol RA10. Bueno, pues es otro proyecto, ya es un tema que llevo haciendo ya varios años. Pues, me inquieta el tema del trabajo de chavales en fútbol playa. Me gusta que lo vivan, que lo conozcan, que entrenen, que viajen. Me gusta el espíritu del fútbol playa. Y allí tengo un grupo de chavales
entre los que está mi ahijado y algunos de su generación, un poquito mayores y un poquito menores también. Y entonces, pues con ellos nos vamos juntando un poco. Esta situación otra vez nos frenó a todos, pero bueno, la idea es juntarse y trabajando durante el año en la playa, crear una escuela de fútbol playa durante el invierno también. Y ahora estamos trabajando en el desarrollo de competiciones también, ¿no? Porque ese es otro punto clave, el desarrollo de las competiciones y la estructura. Entonces, es verdad que viajábamos todos los veranos a Portugal, al Campeonato de España, pero ahora queremos hacer cosas aquí también, desarrollar campeonatos y competiciones aquí en Galicia, y esa es la idea que tengo con el grupo este de chavales, trabajar más en Portugal también, porque por la cercanía que tenemos, porque ellos tienen desarrollo de competiciones mejor, que el nos posibilita más poder participar allí. Entonces es un poco la línea que tengo abierta con ellos. Y el Amarillo Score Group es un grupo de trabajo que estoy creando, he creado un servicio, una sociedad que va a ofrecer servicios relacionados con el fútbol y con el fútbol playa, que es los ámbitos en los que yo me he desarrollado a nivel profesional, en cuanto al proceso de entrenamiento, en cuanto al scout, y ahí vamos a intentar ofrecer los servicios y desarrollar la actividad. Ya hay varios, ya estoy haciendo varias cosas de esas, entonces, bueno, simplemente era oficializarlo un poco y incluir a gente dentro de mi propia imagen, y que trabajen conmigo, porque siempre rodeándose de buenos uno es mejor, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Así que Sin espero ser duda. capaz de seguir enriqueciéndome con todos los que sumen al proyecto. Ramiro, es muy evidente que la distancia entre el fútbol playa y el fútbol es muy grande. Sin embargo, entre el fútbol y el fútbol sala es mucho menor. ¿Cómo se explica que fenómenos como Ricardinho, al que se le han visto regates que nunca hemos visto a Messi, por ejemplo, no podría triunfar en el fútbol? Yo no creo eso de las distancias. De hecho, yo creo que son deportes completamente diferentes. Sí que es verdad que tienen un nexo común, que es el balón, otro nexo bastante cercano, que son las porterías, digamos, ¿no? Es un deporte de equipo, un deporte colectivo, un espacio que se comparte y al final el objetivo es hacer goles, pero después cambia la superficie, cambian las distancias, cambia el número de jugadores, cambia el balón. Cambia las distancias tanto de espacio como de espacio de juego como de porterías, y eso son factores muy importantes. Entonces, no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene que ver. El talento que tiene Ricardinho es espectacular, pero la aplicación que tiene su talento es mucho mejor al fútbol sala que al fútbol playa, que al fútbol normal o al fútbol playa. No lo sé, que no lo probamos aún, pero ya me gustaría. Dicho eso, queda de paso. Y como el futbolista pasa igual. Es verdad que la repercusión que tienen el fútbol es por el impacto económico que tiene, lógicamente. Entonces, eso es lo que hace que la masificación del deporte que se produce un poco más abajo en la pirámide hace que los jugadores tienden a jugar al fútbol. Después te vas orientando tú, ¿sabes? No conozco ninguno que fuese a ser espectacular del fútbol y haya dejado. Pues sí, conozco algún jugador que salieron en primera división y quisieron dejarlo, ¿no? Pero el retorno económico que te supone el fútbol es algo que hace que tú tengas que intentar ser futbolista. Y después, pues ya ahí vas quedando en esos niveles intermedios, digamos, no consigues ser un Messi, un Cristiano, un jugador de primera división, que no es fácil, ¿vale? Y que no llegas de repente con 18 años, con 20 años, ¿vale? Esos jugadores que con 18, 20, 22 años ya están en primera o en segunda división, son jugadores que tienen acceso a unos contratos muy grandes, que en el fútbol playa o en el fútbol sala no lo van a tener. Entonces es normal que tengan ese vínculo y esa dedicación al fútbol 11. Después el resto de deportistas que van saliendo del fútbol sala y del fútbol playa se van ellos dedicando y profesionalizando y mejorando ellos. Y el rendimiento es buenísimo, lógicamente, y consiguen ser referencias y consiguen ser profesionales durante muchos años, algunos de ellos, pero no tienen ningún tipo de relación la modalidad deportiva que practican para que pueda suponer eso, que fuesen buenísimos en la otra, ¿vale? Yo no lo creo. Algunos seguro que sería, ¿eh? Pero no creo que sea una consecuencia. Evidentemente, los futbolistas profesionales con el nivel competitivo y atlético que tienen desarrollado y los medios que tienen alrededor, sí que podemos decir que son jugadores que, en su inmensa mayoría, podrían practicar las otras modalidades. ¿Por qué? Por la capacidad física en su inmensa mayoría que tienen. Sí. Ramiro, si Messi se decidiese a pasarse al fútbol playa, ¿crees que sería mejor que tú? Joder, bastante mejor, supongo. Claro que sí. Sí. Yo eso siempre lo dije. Bastante mejor, gracias a Dios, ¿no? Sí, claro, joder. Yo no sabía hacer chilenos con 19 y aprendí, imagínate ¿no? Si le ocurre hacer cualquier cosa que quiera relacionada con una pelotita,
yo creo que podría hacerla y la haría muy bien, así que, perdón. Yo estoy seguro de que sí, estos jugadores son un talento y su cuerpo tiene unas posibilidades y su cabeza una creatividad que les permite hacer lo que quieran. Son jugadores extraordinarios a esta modalidad y al fútbol play sobre todo. Evidentemente el proceso de adaptación es indiscutible, que tendrían que afrontarlo y sufrirlo, pero después, si se dedican, son atletas y talentos. Una barbaridad. Ramiro, yo soy de los que tiene muy claro que Maradona fue mejor que Messi. Más que nada porque creo que tenía bastante no, pero más talento. Por varios motivos fue mejor. Creo que antes, creo no, seguro, lo afirmo. Antes te mataban a patadas, algo que hoy no pasa. Antes jugaban en auténticos patatales, algo que hoy tampoco pasa. Maradona creo que tenía mucho más liderazgo, ganó el Mundial con un equipo normalito, pero para mí sobre todo llegó al Nápoles que no existía y logró ganar 2 Scudettos cuando reinaba en Europa el Milan de Sacchi. Eso no lo puede hacer ningún otro jugador, bajo mi punto de vista, y no lo ha hecho nadie. La pregunta es, ¿tú crees que el fútbol en los años 80 era más difícil que el de ahora, a pesar de que hoy es más rápido y más exigente físicamente por los motivos que te expuse antes? Yo diría que el fútbol hoy en día, están más preparados y tienen más medios, ¿vale? Y el nivel de exigencia es mayor. Nivel de exigencia porque los rivales también son buenos y tal. Pero es verdad que digamos, el ámbito de competición en el que se desarrolla el ámbito de juego, terrenos de juego en general y tal, son bastante mejores, ¿vale? Hay más seguridad, hay menos agresividad con respecto a las lesiones que comentabas antes y a las entradas. Bueno, es verdad que sufrió una evolución el fútbol, como todos los deportes, gracias a Dios, ¿no? Entonces es difícil compararlo, esto yo lo dije siempre, ¿no? Que es muy difícil comparar con tanta distancia, jugadores con tanta distancia en el tiempo, porque son deportes que han evolucionado y cambiado muchísimo. Y son factores que habría que ver si de verdad ese jugador o esos jugadores en el contexto de hoy en día, en la pirámide que hablábamos antes, llegan y son capaces de mantenerse allí el tiempo. No, me resulta aventurado hacer ese tipo de afirmaciones, pero es verdad que reconociendo lo que sucede en cada una de las partes, es que antes era complicado jugar por los campos, por los medios que tenían para prepararse, por los recursos que tenían, por la preparación que recibían. Y desde luego por esos estadios que comentábamos, por la falta de un mayor control, digamos, no te diría de los árbitros, porque era de reglamentario, sería, ¿no? No son los árbitros que ejecutan, digamos, el reglamento que les protege, ¿no? Entonces, por las televisiones, que parece que no, también, ¿vale? Exacto. Pero salen las imágenes, antes no salían la mitad de ellas, ¿sabes? Salían la mitad de las cosas. Entonces, bueno, hubo cambios muy importantes. Y yo creo que hay que saber vivir cada momento cuando te toca y saber ver las partes positivas y negativas, ¿sabes? Que hay en cada uno de los momentos y disfrutarlos, porque al final yo esos recuerdos son memorables no solo para ti, creo, son para todos, ¿no? Pero también los de hoy en día son fantásticos, ¿no? Es que esto es buenísimo, que haya deportistas tan grandes es algo fantástico. A ver si somos capaces ahora entre todos, ese debería ser el reto de verdad, debería ser conseguir que estos deportistas se convirtieran en ejemplos, en iconos para la sociedad, no solo para el deporte, a nivel personal o humano, no solo deportista. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar orientar el tema para de verdad hacer que el deporte sea también una herramienta educativa, que es de lo que se trata, que forma parte de la sociedad. Ajá. Bueno, Ramiro, ahora te voy a hacer otra pregunta de bar, debatida en los bares de todo el mundo, creo yo. ¿Crees que Messi y Cristiano Ronaldo meterían 70 goles al año en ese fútbol de antes? Este Messi y este Cristiano Ronaldo, sí. Ahora, el Messi de ahora y el Messi Cristiano Ronaldo puestos en el de antes, no lo sabes. Se supone que sí, porque el talento lo tenían, ¿sabes? Entonces se supone que sí, que meterían tantos goles. Se supone que serían igual de diferenciales, puestos en el momento de antes, ¿eh? No quiere decir eso que meterían 70, porque a lo mejor no jugaba 70 partidos antes, ¿sabes? Entonces es diferente ese contexto. Exacto. Me refiero a eso. Hay que ver esos contextos. Me refiero que serían los jugadores tan grandes como son ahora, lo serían en otra época, ¿eh? Después, que fuesen capaces de ser un poco más, un poco menos, es difícil de evaluar eso, pero que desde luego no serían unos chacaritas, eso está cantado, vamos. Sí. Bueno, Ramiro, hay una corriente, bajo mi punto de vista, totalmente ridícula, que afirma que Cristiano Ronaldo no tiene talento, solo tiene mentalidad y trabajo. ¿Tú crees que alguien puede llegar a ganar 5 balones de oro
sin tener talento innato para jugar al fútbol? No, desde luego que no, algo tienen. Estos chavales, un chaval que con las edades jóvenes, en edades jóvenes, cuando son chavales tan destacados, algo tienen ya. Después tú tienes que trabajar, tienes que orientar, tienes que dirigir, tienes que tener suerte, tienes que lo que tú quieras. Tienes que evolucionar, pero estos jugadores que siendo jóvenes ya forman parte de sus selecciones nacionales, ya son referencia en sus equipos, ya juegan en equipos grandes, ya rápidamente saltan categorías. Estos jugadores no son jugadores normales, son jugadores que tienen más cosas. Entonces, no, yo en eso lo tengo clarísimo, vamos. Mi planteamiento es que estos jugadores son muy buenos. Un jugador que esas categorías ya es diferencial, que siendo joven ya marca muchas diferencias, que está promocionado en edades, representando a clubes grandes, representando a selecciones a nivel internacional. Estamos hablando de talentos muy grandes, de talentos muy grandes. Después lo otro se lo pones, lógicamente, y después depende de lo que le pongas. Esto lo dije también yo antes. Depende de lo que le pongas alrededor, así puedes ir más para arriba o menos. Y de mucha suerte también, de factores que no puedes controlar, ¿eh? Pero los que tú controles tienes que trabajarlos y desarrollarlos y potenciarlos al máximo. Y este es un claro ejemplo de eso. Yo creo que, de hecho, no hay que hacer tanta crítica o tanta comparación y sí que hay que hacer una alabanza de las cosas que hace bien cada uno, ¿no? Y lo que tiene positivo cada uno. Y en ese sentido, a nivel deportivo, no hay mucha crítica posible en el caso de Cristiano, yo creo. Ramiro, yo que soy un ultra fanático de Cristiano Ronaldo por muchos motivos, te voy a hacer otra pregunta sobre él. Hay otra corriente también ridícula y absurda que en los últimos años sí es válida, que es que dicen que Ronaldo solo es un goleador, un rematador. Cuando antes, por ejemplo, en su etapa en el Manchester United y Claro. sobre todo cuando lo ficharon era un jugador de banda, de regate, de velocidad, de desborde y que no tenía gol porque su año en el Sí. Sporting de Lisboa marcó 5 goles en toda la temporada. ¿Cómo se puede explicar una transición tan brutal, tan, no sé, marcada Muy de sencillo. pasar de ser un jugador Muy de banda, sencillo. Sí. regateador, a ser un goleador, el mejor goleador de la historia, bajo mi punto de vista, o de los mejores? De los mejores, ya, da igual, pues subjetivamente puede ser el mejor de Sí, cada uno, sí, ahora ya que decir el hace mejor goles, es muy pues difícil. ¿Quién conseguir, es? ¿sabes? Sí, pero bueno, pero puede ser, no pasa nada. A lo mejor hace más goles que los demás y es el máximo goleador no pasa nada. Pero, Sí. lógicamente, porque este chico ha desarrollado sus capacidades al máximo y ha puesto esas capacidades a disposición del juego del fútbol. Y después la gestión de los entrenadores y la inteligencia de estos entrenadores y de cómo gestionar esas capacidades en el momento adecuado. No es lo mismo tener a Cristiano con 25, con 28, con 29, a tenerlo con 30 y tantos. Ahora, las es una barbaridad. O sea, claro, no sé cómo la gente puede llegar a discutir nada de estas situaciones, ¿sabes? Son cuestiones indiscutibles. Y fíjate si es verdad que ha sido el mal goleador, en los inicios no era. Pues bueno, pues eso es el propio producto del trabajo, ¿no? Talento ya tenía, porque ya jugaba en el Sporting a principios en edades muy jóvenes, ya era un jugador que ya jugaba más de portuguesa, ya era destacado, ya estuvo en edades tempranas jugando con mayores, o sea, era un talento y se pagó fichó el Manchester United. Quiero decir, no es un jugador del bulto. Ficha el Manchester United y Sporting Lisboa. Coña, es decir, estamos hablando ya de talentos grandes, en edades tempranas. Entonces, bueno, después se moldean estos elementos. Al final son productos que tienes que moldear y ellos desarrollarse como personas también. Y este chico pues se desarrolló a nivel con la motivación que cada uno quiera decirla, que la puede ver positiva o negativa, pero desde luego se ha convertido en una referencia a nivel futbolística mundial. Ya está, no solo de esta época. Entonces, bueno, yo creo que es fácil, depende de las características que tú tengas y depende de la adaptación que hagan los entrenadores, de interpretación que hagan los entrenadores de características y las puedan aplicar a su equipo dentro de un rol determinado. Y para mí, cuando jugaba en Blanda, es un espectáculo y cuando juega delantero rematador es un espectáculo. A lo mejor si lo hubieras puesto desde delantero rematador en su momento en banda, pues a lo mejor no hubiera sido tan bueno en esa época, en esos momentos, porque le tocaban otras cosas, porque él quería otras cosas también. A mí se me parecía mucho un jugador de baloncesto, Cristiano, o sea, en su época de banda. ¿Por qué? Porque requería el balón constantemente, requería esas jugadas individuales constantemente. Bueno, pues oye, son momentos y fases también en el desarrollo deportivo y personal. Ramiro, Álvaro Benito, el exfutbolista, dijo en una ocasión que lo más difícil del mundo del mundo del fútbol era la definición, los últimos metros. En el caso de que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo solo fuese, como por ejemplo en su momento Hugo Sánchez, un rematador, ¿eso no implicaría que tendría un talento descomunal? Yo no creo que sea así, quiero decir, no creo que sea lo más difícil. No me parece que sea lo más difícil.
Me parece que hay muchas cosas difíciles en cada uno de los roles en los que te pongas y los contextos en los que te pongas. Después, ¿qué es lo más valorado? Lógicamente, porque es lo que cuenta, que hagas goles, ¿vale? Exacto. Entonces, tiene sentido, me refiero, pero no creo que sea lo más difícil. Y en cuanto a que la pregunta de que Ronaldo hombre, es que eres un rematador, lógicamente. ¿Qué pasa? Que tiene tantas capacidades, además de las de Hugo Sánchez, porque a ver, Ya, imagínate claro. que Cristiano, además, imagínate que Cristiano es una barbaridad, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, un extraterrestre, pero además de eso tiene otras muchas cosas, y en este caso Hugo Sánchez era mucho más, digamos, definido como un rematador de primera, ¿no? Y Cristiano no, Cristiano tenía muchas otras cosas, pero es que yo creo que eso enriquece, ¿no? Cuantas más herramientas tengas tú, más posibilidades tienes de tener éxito. Entonces, él es un jugador muy, muy evolucionado. Así mismo se ha hecho él. Bueno, tiene mucho mérito para mí. Ujú. Bueno, Ramiro, ahora voy a ponerte contra las cuerdas. Llega la pregunta del Vamos. cabronazo. Una vez, cuando ya eras el mejor jugador del mundo de fútbol playa, ¿te reíste de algún exfutbolista de élite al verlo jugar calamitosamente sobre la arena, pensando, joder, qué malo es este tío aquí? No, primero nunca me considero el mejor del mundo en nada. Eso es lo primero. Y segundo, porque eso es un premio que te dan de cada competición que juegas, así que no tiene mucho. Yo siempre creo que ha habido jugadores muchísimo mejores que yo y los irá viendo y los sabrá, lógicamente. Primera comentario, contextualización. Y segundo, nunca me. La verdad es que he compartido vestuario con algunos que han sido profesionales internacionales muchísimas veces y después su proceso de adaptación era malo, pero yo, ¿sabes? Lo entendía también como lógico, porque sus características no eran las más adecuadas para nuestro deporte. Entonces, no, ¿qué va? Reírme no, decir, Dios mío, hostia, es increíble cómo es esto, cómo es de específico este deporte, ¿sabes? Y cómo a fútbol pueden disfrazarse algunas capacidades o características y en cambio aquí te machacan. Bueno, pues ese es el deporte que tenemos, ¿no? Hay que saber reconocerlo también, el deporte, y en base a ello buscar ese perfil de jugador, ¿vale? Y ese proceso de adaptación de los jugadores a la arena. Pero no, que va a reír. Yo siempre agradecía, yo siempre me sentí muy afortunado cada vez que algún exjugador pudo acompañarme en cualquier experiencia en los equipos o selecciones que estuve y demás. Ujú. Bueno, saliste bien, Ramiro. Ramiro, tengo un amigo aficionado a las ciencias ocultas, el Conde, que también quiere hacerte una pregunta ya para finalizar. Hola, Ramiro. Todavía hoy los principales actores de la escena política y económica recurren, como los reyes de antaño, a la colaboración de astrólogos, cartománticos y magos, a fin de determinar el momento más favorable para arriesgarse y el modo de reforzar su prestigio. Se les consulta antes de emprender una acción política, a fin de conocer las posibilidades del adversario, para declarar la guerra y firmar la paz, para fundar una empresa. Hoy sabemos a ciencia cierta que la industria del automóvil más importante de Italia fue aprobada y bautizada durante una reunión de espiritismo. Los poderosos del mundo acuden al ocultismo porque el ocultismo confiere poder. ¿Crees que en el fútbol de élite, con el dineral que se mueve, hay dopaje generalizado como en otros muchos deportes, porque la química confiere un poder desconocido al deportista? No creo, la verdad es que no lo creo. En el deporte de alto rendimiento, en algunos está permitido, sí, pero en el fútbol no es el deporte que más ventaja le puede sacar a un dopaje y a ningún nivel. Primero porque es un deporte colectivo también, ¿vale? Y tienes una interdependencia, interrelaciones entre jugadores y es muy complejo y por la interacción que haces con los demás, con los oponentes también. Así que no creo. Pero vamos, que estoy de acuerdo con que la energía y las fuerzas que van un poquito, que trascienden un poquito más a lo deportivo, siempre ayudan a un mejor rendimiento. Después, hasta qué niveles, yo creo que eso es difícil de cuantificar, la verdad, hasta qué niveles influye o hasta qué niveles participa de ese futuro posible rendimiento o éxito. Ahí tenemos que decirle a nuestro amigo que es difícil, que me resulta difícil de cuantificarlo, no que no pueda formar parte de esos procesos de éxito, cuidado. Ujú.
Pues Ramiro, lo vamos a dejar aquí. Si quieres decir algo más para despedirte, adelante. Nada, un placer, encantado. Siempre es bueno pasar un rato entretenido y hacer, hacer gracias o bromas o hacer uso de los recuerdos y de los momentos para divertirse, para entretenerse y ojalá que sirvan también para que la gente así lo haga, ¿no? Y se divierta un ratito. Muy bien, Ramiro. Pues muchas gracias. Un saludo. Venga, un abrazo para todos. Cuidaros.